Everybody rest now. Hola, mi nombre es Cristina Aben. Bienvenidos una vez más a este canal. A través de este canal buscamos informar, analizar y proporcionar información clara, precisa sobre temas internacionales que afectan a nuestra sociedad. Ofrecer un análisis crítico de las noticias, no solo lo que está sucediendo, sino el por qué es importante. En el día de hoy nos movemos en el continente africano, analizando la situación de las protestas en Nigeria, su origen y su porqué. Es esencial que el pueblo esté informado sobre esta crisis, no solo para entender la situación en Nigeria, sino también para reconocer la importancia de la solidaridad internacional y el papel que todos podemos jugar al abogar por el cambio positivo. Les invitamos a seguir de cerca la situación, unirse a iniciativas que apoyen derechos humanos y fomentar el diálogo sobre desarrollo sostenible y gobernanza equitativa en África. Este contenido te permitirá entender de forma más profunda y contextualizado sobre la situación en Nigeria y su relación con el resto de África. En Nigeria hemos observado a través de videos violencias y arrestos. La policía ha detenido a numerosos manifestantes, incluyendo a 30 personas que fueron arrestadas por ondear banderas rusas. Este acto fue interpretado por algunos como una provocación o un intento de mostrar apoyo a movimientos antiimperialistas, lo que ha generado más controversia. La muerte de manifestantes y el encarcelamiento de otros activistas ha llevado a un llamado por parte de la Organización de Derechos Humanos para que se respeten los derechos civiles y políticos en Nigeria. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Varios países africanos han experimentado golpes de Estado recientes, un fenómeno que se ha intensificado en la última década. En Níger, por ejemplo, el derrocamiento del gobierno fue seguido por protestas masivas exigiendo la salida de tropas francesas, reflejando el descontento hacia la vigilancia y la influencia extranjera en la política local. Este tipo de inestabilidad en diferentes países crea sentimientos de solidaridad entre las naciones que enfrentan problemas similares, y muchas de estas protestas están interrelacionadas debido a los valores compartidos de resistencia contra opresión y la lucha por la autodeterminación. También se han estado viendo golpes de Estado en países como Gabón 2023. Un golpe militar derrocó al presidente Ali Bongo después de elecciones que fueron denunciadas como fraudulentas. Malí 2021. Después de un periodo de inestabilidad política y protestas contra el gobierno, los militares tomaron el control del país. Burkina Faso 2022. Golpes en enero y septiembre llevaron al derrocamiento del presidente, motivados por la frustración civil frente a la inseguridad en el mal manejo de la lucha contra el terrorismo. Chad 2021. Después de la muerte del presidente Idriss Déby en combate, los militares asumieron el poder, argumentando la necesidad de estabilidad, entre otros. Ahora vamos a ver cuáles son las razones detrás de los golpes de Estado. Una de las razones es la inseguridad. La segunda es el descontento popular. Tenemos la desconfianza en las instituciones y las influencias extranjeras. Hablaremos más en profundidad de los casos de cada uno de estos países y su situación en los próximos videos. Estate atento y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos y puedas entender qué está pasando en nuestro continente actualmente. Todas estas razones son las que están haciendo que en África surjan más situaciones como la que estamos viendo en Nigeria. Nigeria, que es una de las economías más grandes de África y rica en recursos naturales como el petróleo, enfrenta una profunda desigualdad económica. La corrupción sistemática y la mala gestión han perpetuado un ciclo de pobreza en la población, y esto provoca fricciones internas que se manifiestan en protestas. Este es un microcosmo de cómo las naciones ricas en recursos enfrentan desafíos significativos en la distribución equitativa de la pobreza. Las políticas neoliberales, promovidas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han llevado a recortes en subsidios y reformas económicas que, si bien están destinadas a estabilizar las economías, a menudo han generado descontento social. En el caso de Nigeria, la eliminación de subsidios está relacionada con condicionantes impuestos por estos organismos, lo que añade un componente de soberanía interrumpida a las protestas. Algunas de las causas de las protestas en Nigeria son la crisis económica severa marcada por un incremento en los precios de bienes básicos y una alta tasa de desempleo,
muchas familias luchan por cubrir sus necesidades diarias y esto ha llevado a un creciente descontento entre la población. Las protestas bajo la consigna 10 días de ira comenzaron debido a la frustración con el gobierno del presidente Bola Tinubu, quien ha implementado reformas que muchos consideran perjudiciales. Las reformas incluyen la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que ha incrementado significativamente el costo del transporte y por ende de productos esenciales. En respuesta a estas protestas, el gobierno ha implementado toques de queda en varias ciudades como Kaduna y Zaria para controlar la situación. Estas medidas han sido muy cuestionadas y vistas como restricciones a la libertad de expresión. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de usar la fuerza excesiva, resultando en muertes. Recientemente se reportó que 2 manifestantes fueron asesinados y muchos otros resultaron heridos. Este tipo de violencia polariza aún más a la sociedad y continúa intensificando la ira popular. ¿Cuáles han sido las intervenciones extranjeras y geopolíticas en este caso? La relación de Nigeria con potencias extranjeras es fundamental. La presencia de tropas francesas en varios países de Sahel y la historia de intervenciones occidentales en África generan desconfianza. La población nigeriana expresa su descontento hacia la injerencia extranjera, lo que puede estar vinculando no solo a la política interna, sino también a la percepción de que las potencias extranjeras priorizan sus intereses geopolíticos sobre el bienestar del pueblo. La competencia por recursos naturales sigue siendo un eje central en las relaciones internacionales. A medida que la economía global se enfrenta a desafíos medioambientales y de energía, países como Nigeria están en el centro de debate sobre recursos energéticos. Las compañías multinacionales que operan en el país deben ser responsables y considerar el impacto de sus actividades en la comunidad o arriesgarse a alimentar aún más el descontento social. En cuanto a las implicaciones para las relaciones internacionales, tenemos que la situación en Nigeria subraya la necesidad de desarrollar una política exterior africana más unificada que priorice la solidaridad regional, la cooperación y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Organismos como la Unión Africana tienen un papel crucial que desempeñar en la mediación en conflictos y promoción de buenas prácticas democráticas. Las narrativas sobre África en los medios internacionales suelen centrarse en el conflicto y la crisis. Sin embargo, la movilización popular en Nigeria y otros países muestran un deseo de cambio e ilusión por un futuro mejor. Es crucial que la comunidad internacional reconozca estos movimientos como una parte vital de la transformación política y social del continente. En conclusión, desde la perspectiva de una internacionalista, es evidente que la situación en Nigeria es un flujo de problemas más profundos que abarcan la desigualdad económica, las intervenciones extranjeras y la búsqueda de sostenibilidad y justicia social en un continente lleno de recursos pero también de desafíos significativos. Las protestas no son solo un fenómeno local, sino que están interconectadas con dinámicas globales y regionales que requieren una atención seria y una voluntad política para abordar las raíces subyacentes de la insatisfacción y el conflicto. Esto ha sido todo para el video de hoy. Suscríbanse para estar al tanto de las noticias y situaciones actuales. Gracias por acompañarnos con un video más y si te interesa saber qué está pasando en Venezuela, aquí abajo verás un video donde te explicamos todo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.